Filosofía líquida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se investiga en filosofía? ¿En qué se diferencia su método del científico o del de las humanidades? ¿Por qué la filosofía no puede ser naturalizada por la ciencia? En este video exploramos el valor de la investigación filosófica, sus métodos, características y por qué sigue siendo una herramienta indispensable para entender el mundo y a nosotros mismos. También te comparto 2 ejemplos prácticos de investigación filosófica desde la moral y la psicología. Hoy vamos a adentrarnos en un texto fascinante titulado Valor de la investigación, que forma parte de un curso sobre principios y técnicas de investigación filosófica. Este material es especialmente valioso porque no solo nos habla de cómo investigar en filosofía, sino que también contrasta su método con el científico y el de las humanidades, mostrando sus diferencias y su valor único. 1. El valor de la investigación filosófica. La investigación filosófica nace del asombro, de esa curiosidad innata que nos impulsa a preguntarnos el porqué de las cosas, pero no se queda solo en la pregunta, busca generar conocimiento filosófico, es decir, ideas bien estructuradas, conectadas entre sí, y que sean capaces de abrir nuevas líneas de pensamiento. Un punto crucial que se menciona es que no toda la filosofía puede transmitirse como filosofía terminada. Somos seres limitados y a veces no llegamos a respuestas definitivas, pero el valor está en el camino, en el proceso de ir descubriendo, de ir acercándonos a la verdad paso a paso. La investigación filosófica es, en ese sentido, un vehículo de exploración intelectual. 2. ¿Qué es un método? La palabra método viene del griego métodos, que se compone de meta, más allá, y odos, amino. Es decir, el método es el camino para ir más allá, la ruta que seguimos para llegar al conocimiento. Aquí el texto retoma a Descartes y su discurso del método, donde él no pretende imponer un método único, sino compartir cómo ha conducido su propia razón. Esto es clave. El método es personal, pero no arbitrario. Es un conjunto de procedimientos, técnicas, razonamientos y experimentos que nos permiten acercarnos a la realidad de manera reflexiva y ordenada. Se compara con un manual de instrucciones o una receta de cocina. Si seguimos los pasos, es más probable que lleguemos a un resultado válido y reproducible. 3. El método científico versus el filosófico. El método científico, especialmente el experimental, sigue una secuencia clara. Planteamiento de una pregunta, observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de datos, comprobation, formulación de una ley o rechazo de la hipótesis. Este método es ideal para lo medible, cuantificable y reproducible, pero la filosofía se mueve en un terreno distinto. Estudia conceptos como el ser, la justicia, Dios, la verdad, que no son materiales ni experimentales. El documento advierte sobre el peligro de naturalizar la filosofía, es decir, de intentar validarla solo con el método científico. Si lo hacemos, la despojamos de su esencia crítico, reflexiva y de su capacidad para preguntar por las causas últimas. 4. El método de las humanidades y ciencias sociales. En disciplinas como la sociología, la historia o la literatura, también se usa un método, pero con particularidades. Se apoyan en encuestas, documentos, interpretación de textos, comparativismo, hermenéutica, es decir, herramientas más cercanas a lo cualitativo que a lo cuantitativo. La filosofía, en cambio, aunque puede servirse de estos recursos, va un paso más allá. No solo interpreta, sino que cuestiona los fundamentos mismos del conocimiento y la realidad. 5. El método filosófico propiamente dicho. Aquí llegamos al corazón del artículo. La filosofía no tiene un solo método, sino varios, y su elección depende de la corriente filosófica
a la que adhiere el investigador, por ejemplo. Un empirista se basará en la experiencia sensible, un fenomenólogo en lo que se manifiesta, un idealista en las ideas puras, pero más allá de esta diversidad, hay elementos comunes que toda investigación filosófica debe tener. Definiciones precisas, conceptos claros y bien delimitados, argumentación consistente en razones sólidas, bien estructurada, marco teórico fundamentado, en apoyarse en autores, tradiciones y obras previas, coherencia con una postura epistémica, en ser fiel a la corriente o enfoque que se sigue. El documento ilustra esto con un diagrama muy claro que relaciona estos 4 pilares de la reflexión filosófica metódica y crítica. 6. La filosofía como diálogo y construcción colaborativa. Un punto que me parece precioso es que la filosofía no se hace en solitario, requiere comunicación, debate, contrastación de ideas. Esto no es relativismo, sino reconocer que el conocimiento se construye entre todos. Por eso, el filósofo no solo investiga, sino que divulga, escribe libros, da conferencias, participa en medios, dialoga en espacios públicos, como hacían los antiguos en el ágora. El método filosófico no es uno solo, sino mucho. Depende de la corriente, del autor, de la pregunta que estemos haciendo, pero siempre será reflexivo, crítico y fundamentado. Y sobre todo, no cancela otros métodos, sino que los integra y dialoga con ellos. La filosofía no avanza como la ciencia, superando paradigmas, sino acumulando perspectivas, enriqueciendo el debate. Y hasta aquí llegamos hoy, comunidad líquida. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor cómo se investiga en filosofía y por qué su método es tan valioso y único. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte para no perderte los próximos videos. ¿Qué otro tema te gustaría que abordemos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje filosófico. Filosofía líquida.